Acciones caen, bonos patinan, la subida del petróleo sigue amenazando con ese shock inflacionista. Diego Puertas, Serenity Markets. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Hola, Diego. Intentaremos recuperar la conexión con Diego Puerta de Serenity Markets. Amplía Reuters mientras lo que hablábamos antes, esa operación, esa inversión en bonos de Netflix del presidente de Estados Unidos, un Trump que compró más de 1,1 millones de dólares en bonos de Netflix en los últimos 3 meses, mientras que el gigante del streaming luchaba sin éxito contra Paramount Skydance para comprar Warner Bros. Discovery. Según revelaciones del gobierno, Trump compró más de $500.000 de bonos de Netflix en 2 operaciones fechadas el 12 y el 16 de diciembre y otros más de $600.000 en otras 2 operaciones, el 2 y el 20 de enero. Casa Blanca ha revelado ese rango, más que cantidades exactas, de entre algo más de 1,1 millones de dólares y 2,25 millones. Compras se produjeron en un momento en el que el presidente republicano y sus funcionarios reguladores hablaban mal de Netflix en la prensa, poniendo en duda que el acuerdo resistiera el escrutinio antimonopolio y presionando a Netflix para que despidiera a Susan Rice, miembro del Consejo de Administración, antigua asesora del expresidente demócrata Barack Obama. No está claro si Trump ganó o perdió dinero con los bonos de Netflix. Pagaron un tipo de interés del 5,37%. Vencen en noviembre de 2029, ya que la presentación no revela si vendió los bonos ni cuándo lo hizo. Trump, como otros presidentes de Estados Unidos, está exento de las leyes sobre conflictos de intereses que prohíben a otros funcionarios del Poder Ejecutivo invertir en empresas con negocios ante el gobierno. Se cree que compró los bonos a través de un fideicomiso gestionado por sus hijos. Arabia Saudí se ha convertido en el último productor del Golfo en recortar la producción. Eso agudiza el temor a un shock inflacionario. Precios del petróleo ahí siguen disparados, han llegado a rozar los $120 por barril. El mercado energético ha llegado a sentir un breve alivio al rumorearse que el G7 está estudiando la liberación conjunta de las reservas estratégicas de crudo. La guerra en Oriente Medio no da tregua tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán hace más de una semana y sus consecuencias avivan el temor a una crisis inflacionaria. La interrupción del transporte marítimo a través del estrecho de Hormuz, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo mundial, junto con los ataques a infraestructuras energéticas clave, han disparado los precios del crudo y el gas natural. Los futuros del petróleo se disparan a medida que los países productores del Golfo no pueden dar salida a su petróleo por esta vía marítima estratégica. Arabia Saudí está comenzando a reducir su producción de petróleo a medida que sus tanques de almacenamiento se llenan. El país árabe ha estado desviando suministros a través de un oleoducto hacia el puerto occidental de Yanbu, pero no tiene capacidad suficiente para reemplazar completamente los volúmenes de exportación. Asimismo, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos comenzaron a reducir la producción durante el fin de semana e Irak ya lo hizo la semana pasada. En su punto máximo, el crudo Brent, el de referencia mundial, ha llegado a dispararse casi un 30%. La administración Trump sostiene que el reciente repunte podría revertirse relativamente rápido si se logra neutralizar la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Escuchamos al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.
No deberían subir mucho más de lo que están ahora porque el mundo está muy bien abastecido de petróleo, no hay ninguna escasez de energía en el hemisferio occidental. Estados Unidos es un exportador neto de petróleo, un gran exportador neto de gas natural, pero las refinerías están en Asia y en Europa. Están sufriendo una interrupción en el flujo normal de crudo, pero hay enormes reservas de energía en todo el mundo. Lo que se está viendo son reacciones emocionales y el temor a que se trate de una guerra a largo plazo. No se trata de una guerra a largo plazo, es un movimiento temporal. A long-term war. It's a temporary movement. Movimiento temporal, reacciones emocionales, el crudo sigue disparado por encima de los $100 y los ministros de finanzas del G7 estarían estudiando la liberación conjunta de las reservas de emergencia en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía, según publicaba esta mañana el Financial Times, una información que de momento no ha sido confirmada por la propia AIE. Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía, no cree que liberando reservas estratégicas se calmen los mercados mientras continúe la guerra. Eso no le vale a los mercados. Los mercados están pensando en que el interruptor del mundo, que se llama Estrecho de Hormuz, está cerrado, que Irak ya ha dejado de producir porque tiene los almacenamientos llenos, que detrás de Irak ha venido Kuwait y detrás Emiratos Árabes Unidos. Esto significa que si esto sigue así, los 7 países del Golfo van a dejar de producir petróleo porque no pueden sacarlo. Ese es el vector importante del mercado, no que se libere las reservas. Las paralizaciones de la producción petrolera en Oriente Medio podrían ampliarse a más de 4 millones de barriles diarios para finales de la próxima semana, a medida que persisten los cuellos de botella y el agotamiento de los depósitos. Esto dice un informe de JP Morgan Chase. La región representa aproximadamente 1/3 de la producción mundial. Primer análisis de la tarde con Diego Puertas, Serenity Markets. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estás viendo este arranque de semana? Movimientos en petróleo, lo comentado y casi lo nunca visto. A jugar toca ahora con las reservas. India dice que no tira de las suyas, que ya tiene el crudo ruso con permiso de Washington. Petróleo subió un 35% la semana pasada, sin embargo S&P 500 cayó solo un 2%, el Nasdaq algo más del 1%. ¿Por qué? ¿Se trata de un mercado eficiente o de una ilusión? Bueno, no lo sé, la verdad. Al final llevamos unos 4 o 5 años que parece que estamos viviendo constantemente cosas históricas, ¿no? Movimientos históricos. Recuerdo en la pandemia que el petróleo llegó incluso a cotizar casi en negativo, ¿no? Pues bueno, pues tenemos que adaptarnos a cada cosa que viene. Al final los precios del petróleo ahora mismo están totalmente disparados, un poco por todo lo que está ocurriendo. Es normal, el Estrecho de Hormuz lleva ya unos cuantos días cerrado, los países del Golfo están cerrando producciones y pues bueno, eso al final hay que reflejarlo, que no solo es el petróleo, sino que también el gas, incluso todo lo relacionado con los fertilizantes, pues podría tener grandes movimientos. A partir de ahí, los movimientos que se ven en los mercados, pues bueno, quizás sorprenda que los mercados americanos sobre todo estén teniendo un movimiento tan pequeño, ¿no? Una corrección tan pequeña. Ojo, que ya hoy está cayendo otro 1%, es decir, ya empezamos a hablar de una corrección un poco más severa. Por ejemplo, índices como el Nasdaq 100 que llevan desde octubre sin marcar máximos. Era un mercado que estaba muy protegido, era un mercado que lleva, como digo, desde finales de octubre sin tener un buen retorno. La verdad, eran otros índices o eran otros sectores, no los grandes líderes, los que estaban generando más movimiento al alza a inicios de año y bueno, pues todo eso se refleja. Quizás exceso de coberturas, quizás no. A mí la verdad sí que me sorprende el movimiento tan liviano, podríamos decir. Y ese comensal no invitado que se quiere sentar a la mesa, esta inflación, el brete en el que están los bancos centrales, ¿es fácil o difícil defender cambio en política monetaria para tratar de combatir ese repunte de precios derivado de un shock de oferta en origen? ¿Una política monetaria restrictiva solucionaría poco o nada?
Desde mi punto de vista, ante este conflicto solucionaría más bien nada. Hay que tener en cuenta que los shocks inflacionarios o los shocks de oferta, en este caso, pueden provocar inflación si se mantienen durante semanas. Llevamos una semana y sí que es cierto que bueno, todo hace indicar a que los precios del petróleo no pueden mantenerse en estos niveles durante mucho tiempo. No porque sea mi opinión, sino por las actitudes que estamos viendo incluso de tirar de las reservas de petróleo, el G7, ¿no? Es decir, se están empezando a tomar medidas un poco de pánico de que no se pueden mantener los precios del petróleo o la situación en Hormuz en este momento. Por tanto, oye, todo hace indicar a que los precios del petróleo no van a mantenerse así bastante rápido. Donald Trump también reitera siempre que puede que los precios del petróleo se desplomarán cuando todo esto termine. Y oye, la verdad es que tiene capacidad para hacerlo, y más cómo se ha desarrollado todo en las últimas semanas con Venezuela, incluso ahora con Irán, que se decía que quería apropiarse un poco de muchas exportaciones que se hacen desde allí, ¿no? Por tanto, yo tendría precaución. Creo que la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo actuarán en base a esto, porque los shocks de oferta suelen provocar movimientos muy volátiles en la inflación. Al final afecta a los bienes y los bienes suelen tener movimientos muy, muy volátiles. Es un riesgo si se mantiene en el tiempo. Oye, si se ve que puede ser duradero, como por ejemplo lo fue el conflicto Rusia-Ucrania, pues evidentemente ahí habría que intervenir, pero en este momento no creo que sea necesario. Incluso podría provocar un efecto contrario, ya que luego rápidamente se podría caer en deflación, una desaceleración económica grave. Y todo esto llevándolo a los mercados. Estrategia. Difícil mantener sangre fría con tanta incertidumbre. Mucho nos lo repetían la semana pasada. Insistían analistas, estrategas, que el retorno compensa cuando los fundamentales son constructivos. Pero lo son en este entorno macro, con la situación y cositas malas que se ven en crédito, con las dudas que hay en inteligencia artificial. ¿Puede que vaya más, en otras palabras, la corrección, Diego, más allá de lo que pase con Irán? Bueno, es que hay que tener en cuenta que los fundamentales quizás no eran tan sólidos. Como digo, por ejemplo, el Nasdaq 100 lleva desde octubre sin marcar máximos. Las dudas en todo el entorno crédito, en todo el entorno tecnológico, software, ciberseguridad y un poco todo lo derivado de un ciclo de liquidez restrictiva estaban ahí. Y se observa pues en activos como estos o como por ejemplo Bitcoin también. Entonces yo veo que cualquier conflicto geopolítico es una muy buena oportunidad de compra, y creo que puede serlo, y creo que en el momento en el que se llegue al final de esto podemos ver un movimiento muy fuerte al alza, también porque estaremos en terreno de gamma negativa y eso exagera cualquier movimiento. Pero hay que tener en cuenta que lo que estábamos observando en los mercados a nivel global no era un entorno óptimo, al menos en Estados Unidos. Sí que es cierto que a nivel global veíamos un mejor comportamiento porque sectores como el bancario en Europa lo estaban haciendo bien. Ahí, por ejemplo, teníamos al IBEX, industrial también. Todo lo que ahora se está viendo más castigado, pues antes lo estaba haciendo bien. Asia se estaba teniendo un buen comportamiento. Pues sinceramente eso me parecen mejores oportunidades de compra que los activos que hasta ahora no estaban teniendo un buen comportamiento. Por ahí había dudas y esas dudas ni mucho menos han desaparecido con todo esto. Picos de riesgo geopolítico, ¿no? Suelen provocar cambios en el liderazgo del mercado en el corto plazo tras esos shocks, esos impactos. Estilos de valor, dividendos pueden tender a comportarse mejor, impulsados por el peso de compañías energéticas de defensa. Esto se está viendo también en el presente episodio. Se puede aparcar la tecnología, a ver lo que pasa además esta semana con Oracle. También tenemos a la China, a ver si viene anunciando Deep Blue algunas novedades en cuanto a inteligencia artificial. Bueno, la tecnología pues estaba teniendo un poquito más de debilidad. Sobre todo veíamos cómo semiconductores y telecomunicaciones lideraba, software y ciberseguridad mantenían un poquito más de debilidad. En las últimas semanas ha tenido un mejor comportamiento, pero sí que es cierto que sigue muy debilitado, y eso también lastra pues a toda la parte de crédito privado, que ahora está teniendo también dificultades. Por tanto, creo que nada ha cambiado por ahí. Creo que la tecnología sigue dividida en dos, el hardware con buen comportamiento, el software un poquito más débil. De momento me parece pronto para confirmar que esto haya acabado.
Diego Puertas, Serenity Markets, que vaya muy bien la semana, que sea lo más tranquila posible. Un saludo. Feliz semana, chao. Hasta luego.